Hola, estimados alumnos, mi nombre es Diego Bordachar. Estamos, básicamente retomando una tarea ya realizada que por diversos inconvenientes que han tenido en todas las sedes para visualizar la clase que habíamos grabado con el programa Adobe Connect. En respuesta a esos inconvenientes, decía, estamos ahora renovando este formato de material que son las clases virtuales con un programa nuevo, un programa en realidad distinto, que nos va a permitir seguramente que todos lo puedan visualizar sin problemas. Así que esperamos que con esto podamos resolver estas cuestiones y que ustedes puedan tener el cursado que desean, ¿no?, dentro de sus casas en esta cuarentena que estamos atravesando. Bien, no pretendo hacer ningún comentario al respecto, pero sí espero de parte de ustedes que continúen haciendo todas las sugerencias o reclamos de forma respetuosa para que entre todos podamos construir una experiencia virtual satisfactoria. Bien, bueno, yo ya en el video que grabé con el otro programa había hecho una suerte de introducción a esta materia porque no la pudimos hacer de forma presencial como todos los años, así que la voy a volver a hacer un poquito como para introducirlos a ustedes en lo que vamos a abordar en esta materia. Bien, como ustedes saben, esta materia, o en realidad esta área de la materia, que es la parte de traumatología, ¿no?, de ortopedia y traumatología, dentro de la materia clínica fisiátrica médica, se encuadra dentro de una línea de rehabilitación en ortopedia y traumatología que viene desde tercer año, pasa por cuarto y llega hasta quinto, ¿no es cierto? Ustedes en tercer año cursaron Semiopatología Quirúrgica 1, donde vimos las patologías de tipo traumático que pueden o no requerir una resolución quirúrgica y cuya rehabilitación la vamos a estudiar después en quinto año en la materia clínica fisiátrica quirúrgica. Bien, entre esas dos materias les queda en cuarto año la asignatura clínica médica, ¿no?, en la cual vamos a abordar algo distinto, que es el dolor crónico de las extremidades. Vamos a abordar el dolor crónico del hombro, del codo, de muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Por supuesto no podemos abordar todos los cuadros patológicos de dolor que existan en estas articulaciones, pero sí aquellos por los cuales los pacientes más comúnmente no consultan. Bien, voy a corroborar que esté el video grabándose correctamente. Voy a pedir un segundo. Bien, todo bien. Entonces les decía que en esta materia vamos a abordar los cuadros de dolor crónico. Estos cuadros tienen una diferencia fundamental en comparación con los que hemos estudiado en tercer año, que tienen un origen a veces no del todo reconocible por parte del paciente. Es decir, si uno compara una fractura, por ejemplo, de extremo distal de radio, el paciente generalmente reconoce, o siempre en realidad reconoce, un evento traumático a partir del cual comenzó su condición clínica, ¿no es cierto? En el caso de dolor crónico, el paciente los va a consultar por un cuadro de varios meses o años de evolución, donde les va a ser difícil muchas veces explicarles o indicarles en qué condiciones comenzó ese cuadro. También puede ocurrir que este cuadro doloroso por el cual consulta tuvo algunas mutaciones, por ejemplo, en cuanto a dónde se localiza el dolor. A veces comienza en una parte de la cintura escapular, luego se muda a otra parte. Es decir, circunstancias, ¿no es cierto?, o manifestaciones clínicas que el paciente muchas veces le cuesta reconocer, identificar y explicar. Y bueno, esto abre el campo a todo un razonamiento clínico que debe hacer el kinesiólogo, poniendo en escena todos sus conocimientos desde el punto de vista de la anatomía, la biomecánica patológica, ¿no?, lo que es el movimiento normal, el movimiento alterado, la neurofisiología del dolor, otro punto muy importante donde no vamos a profundizar con fundamentos teóricos en detalle porque no es la intención de esta materia, pero sí, a grosso modo, tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de dolor crónico no podemos seguir basándonos en el razonamiento a partir del modelo
biomédico, el modelo anatomopatológico, que pregona que el dolor y la disfunción proviene de una lesión estructural identificable. ¿Estamos? El dolor crónico se caracteriza por una falta de relación, justamente lo contrario, entre los cambios estructurales que se pueden identificar con estudios de imagen y la clínica del paciente. Bien, para que podamos entender mejor este punto, podemos, por ejemplo, citar datos conocidos de la literatura ya clásicos de que, por ejemplo, no recuerdo bien el porcentaje, pero aproximadamente un 80% de las personas mayores de 50 años tienen hernias de disco asintomáticas. Ese tipo de datos desde el punto de vista del modelo biomédico, anatomopatológico, no tiene explicación, porque este modelo sostiene que la presencia de una lesión debería acompañarse de dolor y otras manifestaciones clínicas. Sin embargo, esto muchas veces no ocurre. Bien, entonces, cuando uno tiene delante suyo un paciente con dolor crónico, tiene que poner en juego una multiplicidad, múltiples conocimientos, y no basarse solamente en la idea de que hay una lesión estructural o inflamación. Bien, justamente porque ustedes saben que la inflamación tiene un tiempo de curso razonable, bien, y que pasado este tiempo, si el dolor persiste, ya no podemos explicarlo a punto de partida de la inflamación. Bien, bueno, dicho esto, vamos entonces a introducirnos en el tema que nos convoca para el día de la fecha, que es la patología del hombro. Bien, esta clase, por ejemplo, por supuesto que la voy a dividir en 2 o 3 partes, bien, de acuerdo un poco a mi fatiga, ¿no?, a lo largo de este desarrollo. Y para que sea lo más didáctico posible, me voy a apoyar de la visualización directa del apunte de cátedra que ustedes tienen para estudiar y también de el Paint. Bien, nuestro querido Paint, por si conviene hacer alguna acotación gráfica, ¿no es cierto?, en alguna imagen que yo considere importante, la voy a hacer aquí para complementar y reforzar cualquier concepto que merezca ser reforzado. Bien, vamos entonces a empezar con este PowerPoint, lo vamos a recorrer. Tenemos primero una primera parte de un recuerdo anatómico y biomecánico, ¿sí? También puedo hacer alguna que otra pausa porque tengo el mate acompañándome. Estamos, así que no se asusten que no me fui a ningún lado. Bien. Como ustedes saben, esto no es nada nuevo para ustedes, pero conviene refrescarlo, ya que estamos acá, que es que cuando hablamos del hombro, no estamos hablando de una sola articulación, sino de un complejo articular. ¿Estamos? Esto es un tango conocido para todos. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, vemos justamente que el hombro se compone de varias articulaciones, 5 según varios autores, dentro de las cuales podemos citar o podemos identificar a 3 que son de tipo sinovial, es decir, tienen cápsula, ligamento, sinovial, etc. Y 2 que las podemos identificar realmente como planos de deslizamiento. Bien, entonces, las sinoviales, ¿cuáles serían? Claramente, la articulación esternoclavicular, la articulación acromoclavicular y la articulación glenohumeral. ¿Sí? La otra articulación, que es un plano de deslizamiento, que es fundamental para comprender la biomecánica, el movimiento y la patología del hombro, es la articulación escápulo-torácica. La otra articulación es la que se forma por debajo del espacio acrómico-coracoideo, ¿no es cierto?, por el deslizamiento y el pasaje a ese nivel del tendón del supraespinoso. ¿Estamos? No vamos a considerar eso como una articulación acá, pero sí, por supuesto, que lo vamos a traer a colación al momento de estudiar la anatomía, la biomecánica y la patología del hombro. Acá tengo un video de YouTube que nos va a ayudar a comprender esta cuestión del movimiento acoplado de las articulaciones y del hombro como un complejo articular, ¿no es cierto? Acá vemos la escápula, ¿no es cierto?, el extremo proximal del húmero y el brazo,
la articulación acromioclavicular. Y fíjense que para levantar el brazo, si por ejemplo un paciente tiene una lesión en la articulación externoclavicular, puede tener dificultades. ¿Estamos? Porque fíjense que la clavícula hace movimientos de elevación, de descenso, de protracción y de retracción que, si hubiese un conflicto a nivel de esa articulación, podrían estar afectados. Bien, afortunadamente, las lesiones a ese nivel no son muy comunes. ¿Estamos? Toda la clavícula y la articulación acromioclavicular también funcionan como un elemento, como un engranaje fundamental, tanto por la clavícula como brazo de palanca para el movimiento de la cintura escapular, como también la articulación acromioclavicular como un sitio de movimientos de ajuste para el movimiento escapular, que después vamos a analizar cuál es el movimiento escapular. ¿Estamos? Ahí vemos, por ejemplo, una retracción de la cintura escapular, bien, que acopla movimientos en la articulación esternoclavicular y de deslizamiento o de aducción, digamos, de la escápula. ¿Ok? Espero que haya servido esta animación como para refrescar un poquito este concepto de complejo articular. Voy a ver nuevamente que esté transcurriendo el video, que esté grabando correctamente. Perfecto. Seguimos camino en este PowerPoint. Bien. A la derecha vemos una imagen esquemática de lo que sería la articulación glenumeral. Mucho para decir de esa articulación para entender luego la patología. Bien, lo que voy a hacer ahora es un print de pantalla y me voy a ir al Paint. Pegar. Bien. Tenemos que entender algunas cuestiones básicas de la articulación glenumeral para luego entender, repito, lo que son los aspectos patológicos, ¿no es cierto? Bien, para empezar, vamos desde lo más profundo hacia afuera. ¿Estamos? Si vemos la articulación glenumeral, por supuesto que tenemos el encuentro entre la glena y la cabeza del húmero. ¿Estamos? Ya con la simple vista de estas dos superficies articulares, lo que nos podemos dar cuenta es que no es una articulación encajada como si lo es la cadera. Bien, o sea, la glena, ustedes ven que es muy pequeña, no es cóncava, es prácticamente plana o convexa en algunos casos, con lo cual esto ya de por sí marca que la escápula no aporta un receptáculo profundo como si lo hace en la cadera el cótilo, ¿no es cierto? Y por lo tanto el hombro va a carecer constitucionalmente, anatómicamente, de estabilidad ósea, de estabilidad intrínseca a partir de superficies óseas. Bien, o sea, el hombro, desde la configuración anatómica, es una articulación inherentemente inestable y por supuesto que va a requerir del soporte, del apoyo, ¿no es cierto?, de la estabilidad de otras estructuras que son por supuesto las partes blandas. La primera parte blanda o estructura de tejido blando que contribuye a esta estabilización es el labrum. Acá vemos en este sector el labrum y también en este sector. El labrum es una estructura de fibrocartílago que incrementa en algún porcentaje la profundidad de la glena y también contribuye, por supuesto, como también ocurre en la rodilla con los meniscos, a lo que es el funcionamiento artrocinemático del hombro. ¿Estamos? Y es la estructura, a su vez, que contribuye también a garantizar la presión negativa intraarticular. Es decir, que cualquier lesión del labrum, o ya veremos en realidad que casi cualquier lesión del labrum, produce una pérdida de la presión negativa intraarticular y eso conduce a microinestabilidad. ¿Bien? Este labrum, en la parte superior, recibe la inserción de la porción larga del bíceps, que no se inserta en el tubérculo supraglenoideo como nos enseña Rouvier, o lo hace ahí en realidad, pero también se inserta en la parte superior del labrum o rodete glenoideo. Ese es un sitio anatómico donde puede ocurrir una lesión, que es la lesión de SLAP, que la vamos a ver más adelante. Bien. En fusión o unida a ese labrum glenoideo se encuentra la cápsula articular. Esta cápsula articular del hombro tiene una particularidad anatómica que también ustedes conocen, no es nada nuevo,
que es el hecho de que es una cápsula largamente laxa, es muy laxa, es muy redundante, de hecho puede alojar hasta 2 cabezas humerales y media. Es decir, el hombro, ya desde la configuración ósea, no es estable y encima tiene una cápsula muy laxa que permite mucho movimiento. Bien, por supuesto que estos rasgos anatómicos le dan al hombro la posibilidad de un movimiento en múltiples planos y muy amplios, ¿no? Es la articulación, de hecho, con mayor movilidad del cuerpo humano, pero a expensa de sacrificar su estabilidad. Bien, paradójicamente es la articulación que más se luxa en el cuerpo humano. ¿Estamos? Bien, si nos vamos un poquito por fuera, vemos podríamos decir quizás la vedette, cuando hablamos de músculos en la articulación glumeral, o relacionados con la articulación glumeral, que es el supraespinoso. ¿Estamos? Que viene desde la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en el troquíter. Voy a deshacer lo que hice recién para verlo en su totalidad. Cuando hablamos de manguito rotador, entonces hablamos de un conjunto de tendones que llegan al húmero proximal y ejercen funciones de estabilización que explicaremos más adelante. Pero sí quiero recalcar acá una cuestión importante que ya vimos en tercer año, pero la quiero refrescar, que es el concepto de la cara articular de los tendones del manguito rotador, es decir, la cara que mira a la articulación, y por otro lado, la cara bursal de los tendones del manguito rotador, que es la que mira, por supuesto, hacia la bursa. ¿Estamos? Entonces uno puede hablar de lesiones del lado o de la cara articular del manguito rotador o de lesiones de la cara, o sea, lesiones del manguito rotador en la cara bursal. ¿Estamos? Por supuesto, cuando una lesión es completa, afecta a ambos lados porque afecta todo el grosor del manguito rotador. Bien. Bueno, por supuesto, por sobre el manguito rotador está la bursa subacromial, que es la bursa más grande del cuerpo, que cumple una función de lubricación, pero que en condiciones patológicas sufre cambios que le hacen perder esa función de lubricación y en algunos pacientes esa bursa puede requerir ser resecada, es decir, una bursectomía. ¿Estamos? También lo vimos en tercer año eso. Y otra estructura para tener en cuenta es el acromion, que forma la articulación junto con la clavícula, la articulación acromio-clavicular, bien, y el ligamento acromio-coracoideo, que es un ligamento sumamente rígido, es casi un hueso, bien, que forma el puente entre el acromion y la coracoides. ¿Estamos? Bueno, no mucho más para agregar acá, así que vamos a ponerlo en blanco por si lo requerimos usar nuevamente más adelante y volvemos al PowerPoint. Recuerden también que cualquier duda que haya a lo largo del desarrollo del tema la podrán formular en el foro que abrimos para aclarar todo tipo de dudas. ¿Estamos? Y intentaremos responderlas a la brevedad. Traten también, por favor, de usar el foro para todo tipo de consulta y evitar los mensajes por ahí personales. Son bienvenidos igualmente, pero tratemos de concentrar los mensajes en el foro, así si un alumno o alumna ingresa por una duda que ya fue respondida, se evita tener que hacer esa misma consulta. Bien, pasamos ahora al movimiento escapular. Bien, algo que no dije antes es que para entender la biomecánica, ¿no es cierto?, normal, y las alteraciones en la biomecánica que acompañan a las condiciones clínicas que afectan al hombro, tenemos que conocer básicamente pocos puntos muy importantes que son lo que acontece en la articulación glenumeral y lo que pasa con la escápula. ¿Sí? Si ustedes manejan bien los conceptos biomecánicos relacionados con estas dos articulaciones, es decir, con la glenumeral y con la escápula torácica, van a poder entender por qué se afecta el hombro biomecánicamente y también cómo encarar un tratamiento basado en ejercicios, bien, de reeducación biomecánica, que es el principal pilar que tenemos para
ayudar a estos pacientes. ¿Estamos? Entonces, ya hablamos de articulación glenohumeral, vamos a hablar más después. Pasamos ahora a la escápula, ¿sí? Al funcionamiento o movimiento escapular. Como ustedes saben, Capanghi ya nos habló hace unos años, varios años, de estos movimientos escapulares en un plano, ¿no es cierto? Ascenso, descenso, aducción, abducción, etc. Con el avance de las metodologías de estudio biomecánico para todas las articulaciones del cuerpo, en cuanto a la escápula, se descubrió que esta realiza no solamente movimientos en un plano, sino movimientos de ajuste multidimensionales, y se hizo un avance en cuanto a la comprensión del movimiento escapular gracias a estas mejoras tecnológicas. Bien, entonces las nuevas descripciones del movimiento escapular justamente definen movimientos en 3 planos, bien, que son el movimiento de rotación interna y externa, lo vemos acá, perdón, vuelvo, movimiento de rotación interna y externa, aquí solamente se grafica el movimiento de rotación interna, los movimientos de rotación superior e inferior, acá solo se grafica la rotación superior, y los movimientos de volteo anterior y posterior. Nuevamente voy a hacer un print de pantalla para ayudarles a explicar bien estos movimientos. Bien, ¿qué sería un movimiento de rotación interna y externa? Para ubicarnos en el espacio, en esta escápula tendríamos el tórax aquí, ¿no es cierto? Esta sería la escápula derecha. Entonces, el movimiento de rotación interna se define como aquel en el cual la escápula rota de forma que el borde vertebral, o sea, el borde interno de la escápula, se aleja del tórax. Bien, acá vemos la escápula más cerca del tórax y el borde vertebral se aleja del tórax, rotando internamente y de forma que la glena va a mirar más hacia adelante. Bien, este movimiento se acopla naturalmente, esto no ocurre sí o sí, pero generalmente se acopla junto con el movimiento de protracción escapular. ¿Estamos? Contrariamente, el movimiento de rotación externa es aquel en el cual el borde vertebral de la escápula se acerca al tórax y por lo tanto la escápula queda bien unida, bien pegada, bien cerca del tórax. ¿Estamos? Si ustedes, por ejemplo, recuerdan haber visto alguna vez a una persona bien flaquita que tiene una escápula bastante móvil, habrán visto cómo ese borde vertebral se hace prominente debajo de la piel. ¿Estamos? Eso es un movimiento de rotación interna y lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos en fotos y videos. Bien, el siguiente movimiento que podemos ver acá, el del medio, es un movimiento de rotación superior. En ese movimiento, el ángulo inferior de la escápula se aleja del tórax, perdón, se aleja del raquis. Y en la rotación inferior, el ángulo inferior se acerca al raquis. Bien, fácil de identificar. Este movimiento, en realidad todos son fundamentales para lograr una elevación armónica y libre de fricción y dolor del brazo. ¿Estamos? El siguiente movimiento que vemos acá a la derecha es un movimiento de volteo posterior. ¿Estamos? En ese movimiento, esto que dibujé recién es el tórax. En el movimiento de volteo posterior, como se ve con esta flecha, el ángulo inferior de la escápula se acerca al tórax. Bien, y en el volteo anterior, el ángulo inferior de la escápula se aleja del tórax. Bien, nuevamente, en una persona muy flaquita y con la escápula bien móvil, se puede visualizar esa punta que tiene la escápula debajo de la piel. Bien, y justamente en esa observación es en la cual se basan los métodos de evaluación del movimiento escapular que vamos a ver después. Bien, para la clínica, para el consultorio, no tenemos actualmente otra forma más rápida y confiable de estudiar el movimiento escapular, por eso es importante entender estos movimientos para aplicarlos luego con nuestros pacientes. ¿Estamos? Nuevamente voy a dejar el paint en blanco
así lo podemos usar más tarde. Y volvemos al PowerPoint. Continuamos. Bien. Si miramos el hombro, la articulación glenohumeral desde afuera, ¿no es cierto?, desde el lateral, sacando el húmero, vamos a ver algunas cosas que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? En el fondo de la articulación la glena, el labrum, acá lo vemos en toda su extensión, antes vimos nada más un corte anterior, vemos el labrum en todo su recorrido, con una forma oval, recibiendo la porción larga del bíceps en su parte más superior. Bien, todo alrededor del húmero proximal formando una cobertura de tejido conectivo, tenemos la cápsula que está reforzada por los ligamentos glenohumerales, entre los cuales el más importante es el ligamento glenohumeral inferior. ¿Estamos? Como ven acá, este ligamento, las descripciones ortopédicas más empleadas en la actualidad difieren de la descripción original de Rouvier, ¿no? De la pata inferior de la seta, ¿no es cierto? En realidad el ligamento glenohumeral inferior es un ligamento que tiene forma de hamaca, según se describe por ciertos anatomistas, con una banda anterior y una banda posterior, entre las cuales se forma una membrana que se denomina bolsa axilar. Bien, y este es el ligamento más importante en el sentido de que contribuye a estabilizar la articulación glenohumeral en la posición de mayor riesgo, ¿no?, y más inestable, que es la posición de abducción, rotación externa del hombro. ¿Estamos? Reforzando también la cápsula tenemos este conjunto de unidades musculotendinosas, que es el manguito rotador, con el supraespinoso en la parte más superior, yéndonos para atrás, el infraespinoso y el redondo menor, y en la parte anterior el subescapular. Recuerden, muy importante, que la porción larga del bíceps no se considera parte constituyente del manguito rotador, pero sí es una estructura agonista del manguito rotador. Bien, participa en lo que es la depresión de la cabeza humeral. Acá vemos un preparado cadavérico que grafica bien esto que hablamos antes, de esta cápsula articular bien redundante. Fíjense que es muy amplia, la cabeza humeral en realidad es muy pequeña en proporción con esta cápsula y por lo tanto se puede luxar con relativa facilidad, ¿no es cierto? La parte posterior de la cápsula, como ven acá, es mucho más gruesa que la parte anterior, que en cierta forma es translúcida, ¿no? Y son los sitios de debilidad que presenta la cápsula por donde se puede luxar el húmero. ¿Estamos? Esta cinta que se ve acá es el tendón acintado justamente de la porción larga del bíceps. Esto es posterior, esto es anterior. Continuamos. Estos preparados cadavéricos también nos hacen ver una cosa muy importante que tenemos que recordar al momento de nuevamente estudiar la biomecánica glenohumeral y la función del manguito rotador. Lo que vemos acá en ambas imágenes es que el manguito rotador no es en realidad una estructura que uno pueda diferenciar claramente de un tendón del otro, sino que es como un manto continuo, ¿no es cierto?, un continuo de tejido conectivo que envuelve el húmero proximal. ¿Sí? En esta imagen lateral y superior del manguito rotador vemos el arco acromicoracoideo, el músculo supraespinoso y su tendón, y acá está representada con fibrón la huella. Esto es la huella del tendón del supraespinoso, la huella del infraespinoso, la huella del redondo menor y la huella de inserción del subescapular. Acá vemos la porción larga del bíceps descendiendo por su corredera. ¿Bien? Y acá también vemos algo parecido desde una vista posterolateral y superior. ¿Qué es importante recordar acá? Y esto es pregunta de examen y es fundamental, repito, para comprender el funcionamiento y la importancia biomecánica del manguito rotador. Es que las fibras de los tendones del manguito rotador se fusionan con la cápsula como en ninguna otra articulación del cuerpo. Esto lo van a encontrar en el apunte, pero lo repito nuevamente para que les quede bien grabado. Las fibras de los tendones del manguito rotador se mezclan, se fusionan con las fibras de la cápsula en mayor medida que en ninguna otra articulación del cuerpo, y esto es importante biomecánicamente porque es el manguito rotador, mediante su contracción, el que va a garantizar, el que va a tensionar la cápsula de acuerdo a las necesidades de estabilización del momento. ¿Estamos?
dijimos anteriormente que la articulación glenohumeral es inestable, ¿no es cierto? Imagínense un movimiento a gran velocidad de lanzamiento, como puede ser un jugador de handball o un jugador de vóley en un remate. Imagínense esa articulación, qué fácil se podría luxar, ¿no es cierto?, a semejante velocidad y con tan poco contacto entre el húmero y la glena. Eso no ocurre generalmente porque el manguito rotador está continuamente tensando, ajustando la tensión de la cápsula para evitar que el húmero se luxe y mantener la estabilidad dinámica. Bien, el manguito rotador entonces es el encargado de la estabilización dinámica de la articulación glenohumeral, concepto muy importante que tienen que recordar. Bien, pasamos a otro concepto, también importante por supuesto, por eso lo destacamos, que es la artrocinemática. ¿Estamos? Las descripciones también más modernas del movimiento articular no solamente se refieren a la osteocinemática, que son los movimientos angulares, flexión, extensión, abducción, etc., sino también a los movimientos artrocinemáticos, que son los movimientos íntimos que ocurren entre un hueso y otro. ¿Estamos? Entonces, cada movimiento tiene su propia artrocinemática. El movimiento de flexión, si ustedes ven acá, tiene un movimiento de spin entre la cabeza del húmero y la glena, es decir, un movimiento de giro sin ningún deslizamiento. Fíjense lo que se ve acá con este punto blanco, es el centro de rotación para el movimiento puro de flexión. ¿Bien? Pero es quizás la artrocinemática de la abducción la que mejor define lo que ocurre en realidad cada vez que uno intenta elevar el brazo por encima del hombro o por encima de la cabeza. Bien, y con esta descripción es con la cual más nos vamos a quedar para entender el funcionamiento biomecánico del hombro en la elevación. Entonces, cuando ocurre un movimiento de elevación, bien, acá dice abducción, la cabeza del húmero realiza un movimiento de rodamiento en sentido superior. ¿Estamos? Que si no fuera contrarrestado por ningún otro movimiento, esta cabeza humeral rodaría de esta forma hasta impactarse con el acromio. ¿Por qué esto no ocurre? Porque simultáneamente con el rodamiento ocurre un deslizamiento inferior. Bien, es como que la cabeza humeral, a medida que rueda hacia arriba, hacia superior, se resbala por la glena y gracias a eso se mantiene el centro de rotación de la cabeza del húmero. ¿Estamos? Fíjense cómo el manguito rotador, tensando la cápsula y sus ligamentos, garantiza la artrocinemática glenohumeral. Si miramos el hombro desde una vista superior, bien, para ver la artrocinemática de las rotaciones, acá vemos por ejemplo a la izquierda la glena y la escápula y la cabeza del húmero con el troquín, la corredera bicipital y el troquíter. En un movimiento de rotación externa, la cabeza del húmero es un rodado hacia posterior, con el cual tendería a caer por detrás de la glena, pero esto no ocurre justamente porque a la vez que rueda, se desliza en sentido anterior y esto nuevamente mantiene el centro de rotación estable para evitar cualquier anormalidad articular. ¿Estamos? Fíjense que acá se grafica la contracción del infraespinoso y el redondo menor y cómo se estira el subescapular. Bien, lo cual también contribuye a los ajustes tensionales de la cápsula. En la rotación interna ocurre lo contrario, obviamente. Bien, todo esto que estoy diciendo lo pueden ver en el apunte. Ya lo tienen ustedes descargado seguramente, pero acá tienen todo lo que yo voy diciendo. Por supuesto que algunas cuestiones yo las agrego para reforzar, pero tienen todo explicado en el apunte. ¿Estamos? Me voy a tomar un mate antes de continuar. Bien, entonces, vamos ahora un poquito más desde afuera para entender cómo se conjuga la artrocinemática para una elevación normal del brazo. Bien, acá para entender lo que viene a continuación es muy importante que entiendan un concepto biomecánico, que es el concepto de cupla de fuerzas. ¿Qué es una cupla de fuerzas? Se define como un par de vectores de fuerzas que actúan en sentido opuesto
para producir un movimiento en común. Repito, es un par de vectores de fuerzas que actúan en sentido contrario para producir un movimiento en común. Bien, entonces en esta imagen de la izquierda que vemos acá del hombro en una vista anterior, se ve el húmero proximal con sus movimientos artrocinemáticos que describimos recién y la escápula. ¿Estamos? Entonces, ante cualquier movimiento de elevación del brazo, indistintamente si es flexión o abducción, bien, pensemos por ejemplo en una elevación en plano escapular, el primer músculo que se contrae, por supuesto, es el deltoides. El deltoides tiene un vector de fuerza en sentido vertical, apunta hacia craneal, hacia arriba, por decirlo así. Si el deltoides actuara sin ninguna otra fuerza que se oponga a él, rápidamente haría rodar la cabeza del húmero y llevaría el húmero hacia arriba, haciéndolo impactar con el acromio. ¿Por qué esto no ocurre? Porque justamente hay el otro vector de fuerza tiene una dirección inferior y es el vector de fuerza correspondiente a la acción general del subescapular, el infraespinoso y el redondo menor. Bien, también por supuesto el supraespinoso no tiene un vector de fuerza que contribuya a la depresión, pero sí contribuye a la coaptación articular. ¿Estamos? Entonces tenemos vectores de fuerza en sentido opuesto que se conjugan, ¿no es cierto?, se complementan para facilitar o para producir un movimiento en común que es la elevación del brazo. Bien, nuevamente esto remarca la importancia del manguito rotador en la estabilización dinámica de la articulación glenohumeral, es decir, en la estabilidad que se da durante el movimiento. Esa es la estabilidad dinámica. ¿Estamos? Cuando la función del manguito rotador está abolida, por ejemplo por una ruptura importante de los tendones del manguito rotador, ocurre esto. Ante el intento de elevación del brazo, la cabeza del húmero rueda y ya con poquitos grados, unos 22 grados según Neumann, ya se produce el impacto entre el extremo proximal del húmero, el acromion y la resultante fricción de las partes blandas. Y esto ocurre con esos pacientes que uno les pide que eleven el brazo, se les bloquea la movilidad glenohumeral con poquitos grados y a partir de ahí se empiezan a compensar con movimientos de elevación escapular, inclinación del cuello y el tronco, etc. ¿Estamos? Eso es la manifestación clínica de esta anormalidad, esta alteración biomecánica que estamos explicando aquí. ¿Correcto? Continuamos entonces. Respecto de la escápula, también se describen cuplas de fuerzas, ¿sí? Estas cuplas de fuerzas ocurren entre el trapecio superior, que vemos aquí con la sigla UT, y lo vamos a ver acá representado en este gráfico de coordenadas con la línea roja continua. El trapecio inferior, que lo vemos acá con este vector de fuerza, traccionando desde el origen desde la raíz de la espina de la escápula, y lo vamos a ver acá con esta línea negra continua. Y el serrato anterior, estamos con su vector de fuerza y representado acá con esta línea roja intermitente. Bien, entonces, nuevamente para lograr una elevación del brazo, la escápula debe acompañar y aquí también se dan vectores de fuerza en sentido opuesto, bien, diferente, que se combinan para hacer rotar la escápula y favorecer la elevación del brazo. Esta imagen, perdón, este gráfico clásico, ¿qué nos muestra? En la horizontal, los ángulos de elevación en grados. ¿Bien? Y en la vertical, el porcentaje de máxima actividad electromiográfica de cada músculo. ¿Bien? Entonces, en los primeros grados de elevación, fíjense que el trapecio inferior casi no actúa y la actividad que se dispara es la de los músculos trapecio superior y serrato. Bien, entonces, en los primeros ángulos, vamos a decir hasta los 90 grados de elevación, el serrato anterior es el que va a garantizar los movimientos que se requieren para una buena elevación del brazo, que son los movimientos de rotación externa y volteo posterior. ¿Estamos? Repito esto porque es muy importante. La combinación de movimientos escapulares deseables, ¿no?, biomecánicamente ventajosos para una elevación armónica y sin fricción y sin dolor del brazo,
Es la combinación de movimientos de rotación externa y volteo posterior, por supuesto en conjunto con una rotación superior de la escápula. Bien, entonces en los primeros grados es el músculo serrato anterior el que va a garantizar que la escápula quede bien pegada al tórax y se permita la elevación armónica del brazo. Bien, todo paciente que tenga disfunción de este músculo va a demostrar una escápula con movimientos aberrantes en los primeros grados de movimiento de elevación. A partir de allí, de los 90 grados, se empieza a acoplar ya la actividad marcada del trapecio inferior para garantizar en las fases finales de elevación del brazo que esa escápula rote bien en rotación externa y volteo posterior. ¿Estamos? Cuando la escápula, imagínense esto gráficamente, ¿no es cierto? Una escápula que rota externamente con un volteo posterior y con una rotación superior, el acromio va a hacer un movimiento de elevación que va a despejar, por decirlo así, la región subacromial y va a permitir que la elevación del brazo se haga sin roce de los tejidos blandos a nivel subacromial. ¿Estamos? Entonces, repito, esa combinación de movimientos de rotación superior, rotación externa y volteo posterior elevan el acromio y favorecen la elevación del brazo en condiciones normales, libre de roce y libre de dolor y de 180 grados como se describe clásicamente. Entonces, acá tenemos al final una frase del libro de Neumann que dice que el serrato anterior y el trapecio inferior son responsables de la rotación superior, rotación externa y volteo posterior de la escápula, necesarios para liberar el espacio subacromial y evitar la fricción de los tejidos blandos. ¿Bien? Espero que haya quedado todo esto claro porque, repito, es importante para entender todo lo que viene después. Entonces, otra frase de Neumann: un vínculo debilitado, doloroso o inestable en cualquier punto de esta cadena, de este complejo articular, reduce significativamente la eficacia de todo el sistema. Bien, no hay que dejar nada por fuera del análisis biomecánico cuando estudiamos a un paciente con dolor de hombro. Pasamos entonces a la patología del hombro. Nos vamos al apunte para ver dónde estamos. Bien, hablamos acá de biomecánica de elevación. Ya lo van a leer tranquilo en sus casas. Bueno, no sé si muy tranquilos, pero lo podrán ver en sus casas. Y pasamos a ver lo que es patología de hombro. Y cuando hablamos de patología de hombro en consultorio, lo que más comúnmente se ve son pacientes que consultan por patología del manguito rotador o síndrome de impingement. Son diferentes nomenclaturas para referirnos a lo mismo. Lesiones del labrum o rodete glenoideo, la más común es la lesión de SLAP. Inestabilidad anterior glenumeral y lesiones de articulación acromio-clavicular. Bien, vamos entonces al PowerPoint. Mismo listado, seguimos. ¿Qué es entonces la patología del manguito rotador? ¿Sí? Como dije recién, hay varias entidades clínicas, varios diagnósticos, varios rótulos diagnósticos que corresponden en realidad a lo mismo. Hablar de tendinitis, tendinosis, tendinopatía del supraespinoso, tendinitis de la porción larga del bíceps, síndrome de impingement subacromial, hombro doloroso en general, todos remiten más o menos a el mismo trasfondo que es la alteración biomecánica y neurofisiológica de el funcionamiento a nivel de la articulación glenumeral y sus estructuras relacionadas. ¿Estamos? Entonces NIR define, ¿se acuerdan de Charles NIR, no es cierto? Hablamos de él cuando vimos las fracturas de estreno proximal de húmero en tercer año. ¿Sí? Es un autor muy dedicado al estudio del hombro y en el año 1983 define el síndrome de impingement o de fricción subacromial como la compresión y abrasión mecánica de las estructuras del manguito rotador por debajo del arco acromio-coracoideo durante la elevación del brazo. Es decir, que para NIR, esta patología del manguito rotador tiene un claro origen biomecánico friccional, ¿no es cierto? Por eso dice compresión y abrasión mecánica. Involucra a las estructuras del manguito rotador y otras relacionadas con él, como la bursa, la cápsula articular, etc. Y por supuesto que ya la definición deja implícito que este conflicto va a ocurrir durante la elevación del brazo.
¿sí? Que es lo que comúnmente reportan los pacientes. Me duele cuando quiero llevarme la mano a la nuca, cuando quiero agarrar un elemento de un estante. ¿Estamos? Cada vez que tiene que sacar el hombro, el brazo, de la posición de aducción, pegado al cuerpo. ¿Estamos? Este autor describió 3 estadios o fases. Me tomé un mate. Bien. Habla de un estadio 1, 2 o 3 que definen, ¿no es cierto?, lo que sería un continuo patológico. Es decir, que para NIR esto comienza a edades tempranas, en la juventud, digamos, alrededor de los 20 años, y en función de cómo se den las primeras lesiones y cómo el paciente continúe con las actividades de riesgo, de elevación en el trabajo o en el deporte, esto puede evolucionar inevitablemente hasta lo que sería la artrosis glenumeral. Bien, entonces el estadio 1 para NIR ocurre en pacientes menores de 25 años, en los cuales ocurre, por ejemplo, en nadadores, en jugadores de handball, etcétera, que tienen algunos cambios mecánicos en el hombro, empiezan con estos rasgos de tendinitis, ¿no es cierto?, irritabilidad en la elevación, bursitis, son diagnósticos muy comunes, pero todavía no hay cambios estructurales mayores como rupturas. ¿Estamos? Es una etapa de inflamación, si se quiere, de irritabilidad, que es claramente reversible mediante tratamiento conservador. Bien, ya en el estadio 2, si el paciente progresa hacia el estadio 2, se da entre los 25 y los 40 años, y acá ya se describen fibrosis, algunos cambios degenerativos en el manguito rotador, y aparecen ya algunas rupturas. Bien, generalmente rupturas parciales. Bien, que en muchos casos pueden estar y ser completamente asintomáticas, pero empiezan a generar de a poquito algunos cambios biomecánicos. ¿Estamos? Y si esto evoluciona y el paciente ya pasa los 40 años, entra en el estadio 3 de NIR, donde ya empiezan a observarse en las imágenes lesiones completas del manguito rotador. ¿Estamos? Bien. Por supuesto que esto continúa evolucionando. La tendencia natural de los desgarros del manguito rotador es hacia la propagación, y esto progresivamente altera cada vez más la biomecánica, genera cada vez más microinestabilidad en el hombro y termina, como dije antes, en la artrosis de hombro, ¿sí?, que se denomina artropatía del manguito rotador. De eso también hablaremos en quinto año. Bien. Pasamos un poquito ahora a lo que son los factores etiológicos. Bien, acá hay que destacar que algunas cosas ya han caído en desuso, pero ustedes las tienen que manejar porque son conceptos que, por más que quizás perdieron vigencia, algunos autores todavía hablan de ellos, o los pueden encontrar en algunos libros de texto y tienen que saber a qué se refiere. Bien, cuando se habla de factores etiológicos, generalmente se describen causas extrínsecas y causas intrínsecas. Dentro de las extrínsecas se habla de factores primarios y secundarios. Los primarios tienen que ver con alteraciones en la morfología, en la anatomía de las estructuras del hombro, y los secundarios tienen que ver con presencia de inestabilidad. Vamos a ver algunos de ellos. Dentro de los factores primarios, lo que tienen que ver con la morfología, una descripción clásica o un factor que se consideró durante muchos años, bien, como un factor primario, fue la morfología del acromio. ¿Sí? La morfología del acromio como factor de riesgo para una patología del manguito rotador viene desde el estudio de Vigliani, este autor cuyo apellido se ve acá, del año 1986, que tomó miles de cadáveres, no recuerdo cuánto, pero una suma importantísima. Tomó miles de cadáveres y describió 3 morfologías del acromio: una morfología plana, una morfología curva y una morfología ganchosa. Y la implicancia patológica que este autor atribuyó a estas diferencias es que cuanto más curvo o más ganchoso es el acromio, esto puede más favorecer la fricción de las partes blandas. ¿Estamos? Acá lo que se ve abajo de cada tipo de acromio es la visualización radiográfica en una vista outlet view
que antes los médicos traumatólogos de hombro la pedían de forma rutinaria y hoy día casi no lo piden, justamente porque los estudios clínicos que se hicieron con el tiempo no encontraron una asociación directa entre los diferentes tipos de morfología del acromion y la presencia de cambios en el manguito rotador. ¿Sí? Entonces, esto le permitió a los cirujanos durante muchos años hacer un montón de cirugías de acromioplastía, ¿estamos? Que hoy día se hacen solamente en casos excepcionales o como parte de un procedimiento de reparación del hombro más general, ¿sí? Ningún cirujano hoy en día va a operar a un paciente solamente para corregir la morfología del acromio. ¿Bien? Entonces, resumiendo, es un factor etiológico que ha perdido vigencia a la hora de describir las causas de lesión del manguito rotador. Lo mismo podríamos decir de este factor, de esta causa intrínseca clásicamente descrita, que es la presencia de una zona crítica, ¿sí? Así la llamó Codman, otro autor muy vinculado al estudio del hombro. Codman habló de una zona hipovascular en el tendón del supraespinoso que al tener poca irrigación sanguínea estaría favorecida la degeneración a ese nivel, ¿no es cierto? Un tejido menos vascularizado tiene menor defensa y menor capacidad de reparación, de regeneración. Entonces, según Codman, esa falta de vascularidad a ese nivel sería un factor crítico a la hora de entender por qué se lesiona el manguito rotador. Sin embargo, hoy día se sabe con certeza de que las lesiones del manguito rotador comienzan sobre la inserción del supraespinoso y del lado articular del tendón. Por lo tanto, comienzan alejadas de la zona crítica que definió Codman. ¿Estamos? Y por lo tanto, hoy en día también ha caído en desuso la idea de que la zona hipovascular del tendón del supraespinoso contribuye al origen de la lesión del manguito rotador. ¿Estamos? Ya veremos más adelante entonces cuáles son los factores que se entiende hoy en día que contribuyen al inicio de este cuadro clínico. ¿Ok? Entre ellos, el principal, quizás hoy en día, es la disquinesia escapular, o sea, las alteraciones en la función de la escápula. Disquinesia escapular fue un término acuñado por un autor, que en este momento no recuerdo bien el nombre, en el año 1992, y que luego retoman con mayor énfasis Kibler y Burkhardt para definirlo más consistentemente y estudiarlo más en profundidad. Y proporcionaron esta definición que todavía tiene vigencia, que es que la disquinesia escapular sería la alteración de la posición y el movimiento de la escápula causada por contractura, debilidad o desbalance de los músculos escapulares. ¿Estamos? Estos dos autores, Kibler y Burkhardt, hicieron las primeras definiciones y descripciones de las alteraciones en el movimiento escapular. Algunas de ellas han perdido vigencia, otras no, ya veremos cuáles. Pero bueno, son dos autores de los cuales no nos podemos olvidar, particularmente de Kibler, bien, que es cuando uno piensa en las alteraciones del hombro, en las alteraciones biomecánicas del hombro, es un autor que uno no puede desconocer. Bien, lo van a encontrar varias veces a lo largo del apunte y no se pueden olvidar de este autor. Bien, entonces, gracias a estudios biomecánicos que se han realizado en los últimos años, en realidad en las últimas, podríamos decir ya 2 décadas, sabemos que la combinación de movimientos escapulares indeseables y que conforman hoy en día lo que es la disquinesia son el volteo anterior de la escápula, la rotación interna y la disminución en la rotación superior. Bien, entonces vamos a hacer un print de pantalla y nos vamos a nuestro querido Paint, pegar, ¿sí? Lo que vemos acá es una forma ya caída en desuso para estudiar, para examinar a un paciente, que es pedirle que apoye la mano contra la pared y que haga movimientos de push-up, ¿no? Como si hiciera extensiones de brazos. ¿Estamos? No es que no es válido, pero no es la forma actual para examinar el movimiento escapular, ya veremos cómo se hace. No obstante, acá se pueden ver claramente la presencia de alteraciones en el movimiento escapular,
Si retomamos un poquito los conceptos de movimientos escapulares, vemos claramente que este paciente tiene una escápula en rotación interna. Fíjense que todo el borde vertebral está alejado del tórax, o sea que esta glena está mirando hacia adelante. Bien, y también se podría ver acá en la parte inferior, a nivel del ángulo inferior, una prominencia de este ángulo. Por lo tanto, esta escápula también está volteada en sentido anterior. Bien, y por lo tanto este acromion está mirando más hacia el piso, podríamos decir, ¿no es cierto? Está contribuyendo a quizás a reducir o colocar en una posición de desventaja al acromion. ¿Estamos? Esto seguramente, si a este paciente le pedimos que eleve el brazo con una mancuerna, como se hace actualmente para evaluar el movimiento escapular, seguramente la escápula va a mostrar estos movimientos y quizás de forma más acentuada. Bien, tenemos algunos videos luego para comprender mejor de qué estamos hablando acá. Dejamos todo en blanco por si llegamos a utilizarlo más adelante y volvemos al PowerPoint. Bien. Entonces, es muy importante... antes de esto voy a aclarar, vuelvo para atrás. En realidad, la disquinesia escapular que está incluida en el apunte, ¿no es cierto?, lo van a encontrar dentro de la descripción de la patología del manguito rotador. En realidad, la disquinesia es algo que tenemos que evaluar en cualquier paciente con dolor de hombro, ¿sí? No es patrimonio exclusivo de la patología del manguito rotador. En cualquier paciente, repito, con dolor crónico de hombro, independientemente del cuadro clínico sobre el cual sospechemos, tenemos que estudiar, tenemos que evaluar el movimiento escapular. Bien, vale la aclaración para continuar con el PowerPoint. Entonces, tienen que saber cómo diferenciar un cuadro clínico de otro, ¿sí? Conociendo los rasgos clínicos de cada cuadro. ¿Estamos? Ciertas pistas clínicas nos pueden llevar a pensar de que este paciente en particular tiene una lesión del manguito rotador y que este en particular tiene una lesión del labrum, por ejemplo. Bien, eso está bastante bien definido, y si nos vamos a la patología del manguito rotador, ya con la anamnesis podemos empezar a obtener algunos datos para orientarnos. Me toman un mate antes de seguir. Recuerden mientras que cualquier duda al respecto la pueden formular en el foro. Ok, entonces, la edad, por supuesto, si dijimos antes que NIR plantea un continuo patológico desde antes de los 25 años hacia toda la vida adulta, ¿no es cierto?, como un continuo, como una progresión, ya con conocer la edad del paciente podemos sospechar de qué puede haber en ese hombro. Estamos en un paciente de 22 años que hace, no sé, juega al handball, nos consulta por dolor durante la elevación, podemos sospechar de una irritación a nivel subacromial, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente de 70 años que tiene cierto cuadro doloroso, podemos pensar que tiene una ruptura masiva con artrosis, ¿no es cierto? Una ruptura masiva del manguito rotador con artrosis glenumeral. Bien. Cualquier deporte o trabajo que implique elevar repetitivamente el brazo también es un factor de riesgo para el desarrollo de una patología del manguito rotador. ¿Estamos? Antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, si un paciente cuando era más joven fue intervenido por una inestabilidad glenumeral o por una lesión de SLAP, ese antecedente quirúrgico favorece el desarrollo de patología del manguito rotador más tempranamente en comparación con un paciente que no ha sufrido esa cirugía. ¿Sí? Comparativamente, por ejemplo, si una persona a edad temprana, cuando es joven, ¿no es cierto?, puede hacer deporte, tiene una lesión con cirugía del menisco o del LSA, esa persona puede desarrollar artrosis de la rodilla más rápidamente que un paciente que no la ha sufrido. ¿Estamos? Y otro punto importante ya es preguntarle al paciente cómo describe su dolor. Bien, típicamente el dolor de un paciente en el cual podemos sospechar de patología del manguito rotador es un dolor en la cara anterior o anteroexterna de hombro. Bien, cara anterior o anteroexterna de hombro, que típicamente se refiere hasta el brazo. Bien, o sea, va desde la cara
anterior o anteroexterna de hombro a nivel del deltoides y desciende por el brazo hasta el codo o a veces hasta el antebrazo y la mano, pero más típicamente hacia el codo. Y el paciente característicamente se agarra, se aprieta el deltoides cuando le quiere mostrar a ustedes dónde le duele. Se agarra el deltoides, se agarra el brazo en dirección al codo y se lo aprieta. Eso le está marcando que ese paciente puede tener una lesión o un conflicto en el manguito rotador. ¿Estamos? Como dice abajo en el segundo ítem, dolor referido al brazo y al codo. Y el dolor nocturno no es patognomónico, pero sí es algo que típicamente encontramos, mayormente en la etapa 2 y 3 de NIR. Este paciente les va a relatar que se va a dormir, no sabe cómo acomodar el brazo hasta que de alguna manera por ahí lo acomoda, lo apoya en una almohada y tiene durante la noche frecuentes despertares porque el hombro le empieza a doler, a veces de forma espontánea, sin haber realizado ningún movimiento. ¿Sí? La explicación del dolor nocturno es un poco todavía misteriosa. Alguien les puede dar una explicación, pero no hay una actualmente que sea del todo satisfactoria para explicar por qué el dolor aparece cuando el hombro justamente está más en reposo que nunca en el día. Bien. Otro signo clínico es el dolor a elevación en el rango de 60 a 120 grados que se denomina arco doloroso. Esto consiste simplemente en que le pidamos al paciente que levante el brazo, o sea que levante el brazo como si fuera a agarrar algo de un estante, en una flexión en plano escapular, por ejemplo, y este paciente, para que este signo sea positivo, tiene que referir dolor en rango intermedio, o sea entre 60 y 120 grados de elevación. ¿Estamos? Y luego tenemos una serie de maniobras semiológicas que ustedes ya conocen desde tercer año. ¿Estamos? Que por ejemplo son las maniobras de Hawkins-Kennedy, el test de NIR, que se utilizan para reconocer la presencia de fricción subacromial, sino medio impingement subacromial. Y luego también tenemos test de fuerza infraespinoso, justamente para identificar cambios en ese músculo y tendón. El test de Job para el supraespinoso, el test de trompetista y de Pate para el redondo menor. Y también otros para el subescapular. ¿Sí? Estos test, la descripción ya es conocida, la tienen en el apunte. Bien, no nos vamos a detener en este momento a describir cada uno porque ya los conocen y los tienen en el apunte para refrescarlos. ¿Estamos? Solamente podemos, por ejemplo, destacar, si vemos el signo de arco doloroso, dijimos recién, dolor en elevación entre 60 y 120 grados corresponden al arco doloroso glenumeral, del manguito rotador. Y si el paciente contrariamente relata dolor en fases finales, en los últimos 10 grados de elevación, esto nos puede hablar de una lesión acromioclavicular o también una lesión de SLAP, como veremos a continuación. ¿Estamos? Bien, continuamos. Tenemos entonces el test de Hawkins-Kennedy, el test de fuerza infraespinoso, el signo arco doloroso, la maniobra de Job, el test de belly press test, el lift off test para el subescapular. Y con eso podríamos cerrar entonces lo que es patología del manguito rotador. Bien. Pasamos ahora a las lesiones del labrum o rodete glenoideo. ¿Sí? Vamos rápidamente al apunte para hablar un poquito de estas lesiones. Como a modo de comentario podemos, como dice acá, el advenimiento de la artroscopía, podemos decir que la artroscopía, esta forma poco invasiva de invadir una articulación para estudiarla y hacer reparaciones, comenzó mayormente en la rodilla y luego llegó su uso al hombro. Bien, y a medida que los cirujanos comenzaron a estudiar el hombro mediante la artroscopía, empezaron a encontrar lesiones en el rodete glenoideo en pacientes en los cuales sospechaban de lesión del manguito rotador. Es decir, ingresaban con artroscopio con la finalidad de evaluar y reparar una lesión del manguito rotador y encontraban lesiones que no se conocían previamente en la literatura a nivel del complejo bíceps labral, es decir, lesiones a nivel de la inserción de la porción larga del bíceps en la parte superior del labrum. ¿Estamos? Y así comenzaron las descripciones de una nueva entidad clínica ortopédica que es la lesión de SLAP, es decir,
lesiones a nivel de la inserción de la porción larga del bíceps en el labrum glenoide. Si vamos al apunte, aquí tienen los 4 tipos que se describieron. Esto lo describió Snyder, otro autor muy vinculado, muy relacionado con el estudio del hombro. Él habla de 4 tipos. Una lesión grado 1, que sería simplemente una degeneración, bien, del labrum, sin desinserción de la porción larga del bíceps. La lesión de grado 2 corresponde también a una degeneración del labrum junto con una desinserción de la porción larga del bíceps. La tipo 3 es una lesión en asa de balde, como se ve acá, es decir, la parte que se desinserta del labrum se introduce en la articulación y esto genera claramente síntomas mecánicos, resaltos, bloqueos, pseudobloqueos, ruidos, chasquidos, etc. Y la lesión grado 4 es una lesión, igual que la 3, combinada con la extensión del desgarro hasta el tendón, acá en error ortográfico, el tendón de la porción larga del bíceps. Bien, hubo otras descripciones, o sea, se extendió esta clasificación por un autor que se llama Maffet, pero no ha tenido trascendencia luego en la literatura. Bien, entonces, ¿cómo reconocemos clínicamente a un paciente con una lesión del labrum? Generalmente es un paciente joven, con una lesión vinculada al deporte, o también hoy en día es muy frecuente que encontremos sujetos jóvenes con una buena contextura muscular, ¿sí? O sea, con una buena masa muscular, que hacen, o sea, que están envueltos, digamos, implicados en estas, podríamos decir, actividades tipo moda, ¿no? Como el CrossFit, etc. ¿Sí? Mayormente por el hecho de realizar dominadas. Bien, entonces, si queremos ir un poquito para atrás, podemos decir que la lesión del labrum, ¿no? La lesión del SLAP ocurre por mecanismos de compresión y de tracción. El mecanismo de compresión, por ejemplo, se da cuando una persona, por la práctica deportiva, sufre una caída y apoya la mano con el hombro en flexión o en abducción. Bien, ese es un mecanismo de compresión en el cual hay un choque de la cabeza del húmero contra la glena que lesiona el labrum. Pero el mecanismo más común que encontramos en la práctica clínica es en realidad el mecanismo de tracción. La tracción sobre el labrum puede ocurrir por tracción superior, anterior o inferior. La tracción superior justamente ocurre por estos movimientos de dominadas. Estos ejercicios de dominadas que tan riesgosos son para el hombro y tan desaconsejables son para cualquier persona. ¿Sí? Particularmente la persona que se enrosca con el CrossFit, por ejemplo, se niega a dejar esa actividad y bueno, realmente el entrenamiento se hace muy dificultoso porque incurren constantemente en una agresión al labrum por estos mecanismos de tracción. La tracción anterior ocurre, por ejemplo, por la práctica de esquí, ¿cierto? Y la inferior ocurre por el levantamiento de objetos pesados. Entonces, trabajo, mecanismo de tracción y compresión, como describí recién. Los síntomas clásicamente se describen como similares a la tendinopatía del bíceps. ¿Por qué? Porque el dolor se proyecta típicamente a la parte anterior en forma más de una línea. El paciente va a poner sus dedos largos, ¿no? Sus dedos trifalángicos sobre la cara anterior del hombro y va a hacer presión como hacia el interior de la articulación, justamente porque es un dolor vago, como dice abajo, difícil de reconocer, que el paciente lo siente adentro, o sea, en la parte de adelante del hombro, pero que si ustedes le preguntan, y esto es muy importante que lo pregunten, este dolor viene desde la profundidad de la articulación del hombro. Le tienen que preguntar, ¿vos sentís que el dolor es superficial o que viene desde adentro del hombro? Y les va a decir que justamente lo siente que viene desde adentro, porque es un dolor que podríamos decir es un dolor intraarticular. ¿Estamos? Este dolor típicamente también se exacerba por la elevación y por movimientos en fin de rango. Es decir, si le pedimos que realice una flexión en todo el rango disponible, cuando llega al final de la flexión, 180 grados o lo que tenga disponible ese paciente, les va a decir que le duele ahí, al final del movimiento, y más típicamente, casi patognomónico, el dolor en fin de rango de abducción, rotación externa. Ahí sienten el pinchazo y que se evoca el dolor que tienen durante el día. ¿Bien? En las lesiones tipo 2, 3 y 4 también aparecen los síntomas mecánicos. ¿Bien? Los síntomas como pseudobloqueos, bloqueos, ruidos, etcétera, chasquidos, que son relativamente molestos.
y que nos hablan justamente de la lesión del labrum. ¿Estamos? La inestabilidad que aparece aquí no es la inestabilidad que tiene, por ejemplo, un paciente con inestabilidad glenohumeral anterior, sino que es la microinestabilidad. ¿Estamos? Acá no ocurre que el paciente haga ciertos movimientos y tenga frecuentes episodios de subluxación o luxación, nada de eso. Es una microinestabilidad, bien, que también contribuye a el sostenimiento del cuadro, ¿no? Del cuadro doloroso. La semiología también la conocemos de haber estudiado ya en Semiopatología Quirúrgica 1 en tercer año. Tienen algunos test agregados, como podrán ver en el apunte. Los pueden ver de ahí. Tienen la imagen con la descripción para que no quede nada por fuera. Bien. Sin embargo, vamos a repasar los que más conocemos. El test de carga de bíceps 1 y 2. El test de O'Brien, ¿no? En el cual se le pide al paciente que haga una elevación contra resistencia con el brazo en aducción, rotación interna, y ahí aparece ese dolor profundo en el hombro. Y el test de cross-arm, ¿no es cierto? O el test de aducción horizontal, que es pasivo y que también provoca ese dolor profundo y vago en el hombro. Tenemos otros como el test de Clank y el test de Crank, que los pueden ver del apunte. Bien, pasamos ahora a la otra entidad clínica, que podemos decir que no es una condición clínica donde el dolor sea el síntoma predominante, sino donde lo que predomina es la inestabilidad, bien, la aprensión, el miedo a una nueva luxación. ¿Estamos? Recordemos entonces que la inestabilidad glenohumeral puede ocurrir en dos condiciones clínicas. Una es este paciente que viene sin ningún problema del hombro, que suele realizar alguna práctica deportiva de riesgo como el rugby, ¿no es cierto? Y que tiene un primer episodio de luxación traumática anterior que luego se puede hacer recidivante, es decir, puede tener nuevos episodios de luxación. Bien, como mnemotecnia para reunir y para recordar los rasgos clínicos de este paciente, se utiliza el TUBS. TUBS significa la T de traumática, porque fue una lesión, una primera luxación traumática. Bien, la U es de unilateral, porque típicamente estos pacientes tienen un solo hombro inestable, ¿no es cierto? La B corresponde a la lesión de Bankart. La lesión de Bankart es una desinserción del labrum en su región anterior. Bien, se desinserta de la glena, así como ocurre en la lesión de SLAP, pero en este caso ocurre en la parte anterior del labrum, porque cuando la cabeza del húmero se luxa, choca contra esa porción del labrum y la desinserta de la glena. Bien. Y la S corresponde a surgery, o sea, cirugía, porque más comúnmente estos pacientes son tratados de forma quirúrgica. ¿Estamos? Esto no es una regla absoluta, pero sí es una opción a tener en cuenta en estos pacientes, más que nada cuando son muy jóvenes y realizan actividades de riesgo, como dije recién, como el rugby. Bien, van a ver de hecho que el principal factor que incide en la recidiva de una luxación es la edad. ¿Sí? Los deportistas menores de 20 años tienen una tasa de recidiva, o sea, un riesgo de una nueva luxación de más del 90%. Ok, entonces la anamnesis, claramente el diagnóstico de una luxación traumática anterior no requiere de mucha dificultad clínica, ¿no es cierto? El paciente refiere que tuvo un mecanismo brusco, jugando por ejemplo al rugby, ¿no es cierto? Generalmente es una caída en una posición de abducción, rotación externa, y que, bueno, el hombro se salió del lugar, el paciente llega al servicio de traumatología con el brazo sostenido por el otro brazo, el hombro en posición de rotación interna y aducción, y claramente hay una pérdida de contorno del hombro a nivel de la parte externa del hombro, justamente porque se perdió la relación anatómica entre la glena y la cabeza del húmero, y esto se ve como un signo del surco. Bien, entonces, preguntar al paciente por deportes, trabajo, si hubo mecanismo forzado de abducción rotación externa, y también antecedentes quirúrgicos. Algunos pacientes ya han pasado por una primera cirugía y vuelven a tener episodios de luxación. Bien, postura antálgica, como dije recién, el paciente llega con el hombro en aducción, rotación interna,
y claramente con aprensión al movimiento. Imagínense una persona con el hombro luxado, si va a querer mover el hombro o va a querer que se lo muevan pasivamente. Por eso esto requiere una reducción de la luxación bajo anestesia. ¿Sí? Esta lesión puede involucrar también una lesión asociada del nervio circunflejo. ¿Sí? O sea, una lesión neural, más comúnmente es el nervio circunflejo, pero que también puede afectar a otras ramas terminales del plexo braquial. Esto ocurre igualmente en personas mayores de 50 años que sufren un primer episodio. Bien, por suerte no es tan común. La luxación traumática también se puede asociar a otras lesiones, como son la lesión de Hill-Sachs. Vuelvo un poquito para arriba en el apunte, acá lo ven. Lesión de Bankart, lesión de Hill-Sachs, ¿sí? Que es una fractura por impresión de la cabeza del húmero a nivel posterior superior, que se ve en la resonancia magnética generalmente. Y también una lesión del manguito rotador, que al igual que la lesión del nervio axilar, ocurre en personas mayores que tienen su primer episodio de luxación. ¿Estamos? Como dice acá abajo, el dolor no es un rasgo característico, es decir, una vez que pasa la fase más aguda de esta primera luxación, el dolor ya pasa a ser un rasgo secundario. Bien, y lo que domina la escena clínica del paciente, repito, es la aprensión ante el movimiento. Justamente, si nos vamos a la semiología, la prueba que pone de manifiesto la aprehensión, el temor del paciente, es la prueba de aprehensión, bien, que ya la conocen desde tercer año, y que una vez que da positiva se complementa con el test de recolocación de shock, en el cual el paciente siente alivio, bien, ante el movimiento. Volvemos para atrás para ver el otro escenario clínico de los pacientes con inestabilidad anterior, que es el de los pacientes que tienen inestabilidad multidireccional por una condición de hiperlaxitud previa. Bien, o sea, este paciente ya constitutivamente es un paciente hiperlaxo y esa hiperlaxitud afecta también a ambos hombros. Entonces, en este caso, la mnemotecnia para reunir los rasgos clínicos de estos pacientes es AMBRI. AMBRI significa que la A es de atraumática. Este paciente tiene estabilidad y no tuvo generalmente un antecedente traumático previo. La M es de multidireccional, o sea, el hombro es inestable en sentido anterior, posterior e inferior. La B es de bilateral, justamente porque es hiperlaxo, tiene ambos hombros muy móviles, muy inestables. La R es de rehabilitación, porque estos pacientes generalmente se les indica un tratamiento conservador basado en ejercicios. Y la I corresponde a inferior, porque si finalmente estos pacientes son operados, el procedimiento más común es una aplicatura capsular inferior. Bien, entonces en la anamnesis generalmente no va a haber un antecedente de traumático, sino un antecedente de hiperlaxitud generalizada. Y bueno, también podemos preguntarle cuestiones asociadas al deporte, el trabajo, bien cómo se desempeña en el deporte, si tienen miedo a participar de actividades deportivas, si tienen miedo en el trabajo, etc. El paciente va a referir luxaciones o subluxaciones repetitivas provocadas por mínimas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen semejante instabilidad que se les luxa el hombro, por ejemplo, al toser o al girar en la cama, ¿sí? Esto es muy grave, el paciente ya llega un momento que se frustra. Y también a colocar en brazo en ciertas posiciones. Bien, muchos pacientes ya pierden el miedo porque afrontan esta condición justamente con menos miedo y hasta pueden llegar a luxar el hombro voluntariamente. ¿Sí? Como dije también antes, el dolor no es un rasgo característico y la semiología es la misma. Bien, en estos pacientes el signo del surco o del sulcus no ocurre por la luxación traumática primaria, sino que ocurre por su propia hiperlaxitud y el paciente a veces les muestra, como contento a veces, fíjate cómo se me marca acá el hueso. Bien, o sea, esto lo provocan voluntariamente en ambos hombros. Y llegamos finalmente a las lesiones de la articulación acromioclavicular. Hace mucho que no me fijo si se está grabando bien la clase, espero que sí. Bien, acá tenemos ya 1 minuto casi 20, así que continuamos para describir estas lesiones y realizar un corte.
Recuerden entonces que la articulación acromioclavicular es una articulación de tipo artroidea que tiene una mínima movilidad y contribuye a lesiones, a movimientos de ajuste, ¿no es cierto?, en el complejo articular del hombro, y que puede resultar lesionada por mecanismos similares a las lesiones del labrum. Bien, en este caso el mecanismo más común es una caída contra el hombro, o sea, es una caída sobre el hombro con el brazo pegado al cuerpo. Muy común, por ejemplo, en los jugadores de rugby que sostienen la pelota y se caen intentando, digamos, mantener la posesión de la pelota. Entonces se caen justamente con el hombro en aducción. Bien, impactan contra la cara lateral del hombro y eso lesiona la articulación acromioclavicular. ¿Sí? Así como describimos grados de lesión en cuanto a SLAP, también hay grados de lesión acromioclavicular. ¿Sí? Ahí se ven los mecanismos. Se da una lesión grado 1 cuando hay un desgarro menor de los ligamentos acromioclaviculares, es decir, los ligamentos que unen directamente a la clavícula junto con el acromio. ¿Estamos? Y no hay desgarros de los ligamentos coracoclaviculares, trapezoide y conoides. ¿Sí? Se llama una lesión grado 2 a aquella que produce una subluxación vertical de la clavícula hasta el 50%, como se ve acá, ya con un signo de la tecla, es decir, uno puede presionar sobre esta parte de la clavícula que está elevada y se mueve como una tecla. Por supuesto que no hay que divertirse ahí, solamente es para constatar la lesión y nada más. Bien, y ya hay una distensión de los ligamentos coracoclaviculares y en la grado 3 ya hay una lesión de todos los ligamentos y hay una clara luxación de la clavícula. ¿Estamos? Continuamos con el PowerPoint. Entonces, en la anamnesis podemos recabar información sobre el antecedente traumático, que es el que dije antes, relacionado con el deporte. Cuando pasa, o sea, en la etapa aguda, el paciente tiene una limitación global, ¿no es cierto?, del arco de movimiento del hombro, pero cuando se enfría ya un poquito el hombro, lo que persiste es el arco doloroso en fin de rango, como dijimos recién, ¿no es cierto?, como dijimos antes. O sea, dolor en los últimos 10 a 20 grados de flexión glenumeral, elevación del brazo. Bien, también es común, más que nada en la fase más aguda, que el paciente tenga dolor también en la zona del trapecio superior y también en el cuello. Estamos justamente porque ese músculo se inserta en la articulación acromioclavicular y ante la lesión puede desarrollar puntos gatillos que simulan un dolor inespecífico del cuello. Bien, repito, dolor en la región del hombro, del trapecio superior, que se proyecta, se refiere hacia el cuello y a veces también provoca cefaleas típicas de los puntos gatillos del trapecio superior. Bien, una herramienta diagnóstica fundamental para identificar esta lesión, mayormente en las lesiones grado 1, donde no hay alteraciones morfológicas, es decir, no hay alteraciones o cambios en el contorno de la articulación, es la palpación. ¿Estamos? Si el paciente nos relata que se cayó sobre el hombro, bien, y no vemos ningún cambio en la alineación articular, es decir, no vemos una clavícula elevada, tenemos que valernos como primera medida de la palpación para identificar que hubo una lesión a este nivel. Bien, seguramente una lesión grado 1 en ese caso. Si la lesión es grado 2 o 3, aparte del dolor de la palpación, también encontraremos asimetría en el contorno y signo de la tecla. Bien, la semiología, como también ya vimos en tercer año nuevamente, es el test de O'Brien y el test de Crossan. ¿Estamos? La ejecución es la misma que para identificar una lesión de SLAP, con la diferencia de que en este caso el paciente no va a referir dolor profundo que venga desde adentro del hombro, sino que va a referir dolor superficial y que lo va a localizar con el dedo sobre la articulación acromioclavicular, tanto en el test de O'Brien como en el test de Crossan. ¿Estamos? Bueno, dejamos acá por hoy, espero haber sido claro. Repito nuevamente, cualquier duda que surja al visualizar esta clase podrá ser realizada en el espacio virtual, por favor en el foro, e intentaremos responderla a la brevedad. Bien, estamos por terminar esta primera parte y los despido hasta el nuevo encuentro. Chau, chau.